Gloria a Dios. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga. A su nombre. A su nombre. A su bendito nombre. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Siempre, hermano, que en el fuerte los aplausos de Dios, porque recuerden que Él está presente. Dando gracias a Dios que nos permite estar con vida. Agradecer también al pastor Benito, hermanos, que nos ha acogido aquí, hermanos, en Mojón Alto. A todos ustedes, gracias por estar presentes en la casa del Señor. Vamos, hermanos, el día de hoy a empezar una enseñanza para que puedan ustedes afianzarse más en el conocimiento de la Escritura. Luego ya estaremos alabando, lo hemos hecho así para que no se vayan a quedar dormidos en la enseñanza, porque a veces la enseñanza es un poco pesado y a veces ya con alabanza uno se cansa y se duerme en la enseñanza. Entonces, de aquí vamos a trabajar así: primero la palabra, luego las alabanzas. En la alabanza ya nadie se duerme, todos están cantando. Vamos rápidamente, hermanos, a ir a la Escritura, a la Biblia. Yo quiero empezar un estudio desde cero. Yo sé que el pastor Benito les ha estado enseñando, ¿verdad? Voy a preguntarles a ver qué han aprendido. Sí, si han aprendido, y si no han aprendido, entonces le calaremos las orejas al pastor porque me ha enseñado bien. Ya, porque tienen que aprender. Los cultos son para aprender. Vamos a hacer varias preguntas, no tenga vergüenza, no tenga miedo. El día de hoy usted va a poder preguntar. Si usted no sabe algo, usted levante su mano y pregunta. Ya no es una prédica, es una enseñanza. En la enseñanza siempre hay preguntas para poder nosotros contestar. Pero quiero rápidamente ir a la Biblia de Deuteronomios, capítulo 29, el libro de Deuteronomios, capítulo 29, verso 29. Saludamos también a los hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales. Está conectada por ahí, he visto a nuestra hermana Edith de Ayala, ¿verdad, hermana Débora? La hermana Edith desde Chimbote está mirando la transmisión. Están sintonizados aquí, la hermana que congrega hermanos en la iglesia, y los hermanos que nos están viendo, no sé de qué parte son. Dios los bendiga. Un saludo cordial desde este lugar, Mojón Alto, Quillo, para todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La iglesia Cristo el Salvador, filial Mojón Alto, a cargo de nuestro hermano pastor Benito Carguayán. Y la iglesia aquí en general, Dios bendiga sus vidas. Les saludamos. Rápidamente nos ponemos en pie. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Hoy vamos a aprender sobre la Biblia. ¿Ok? Deuteronomio 29, 29 nos ponemos en pie, los que lo han encontrado. Los que no, hermanos, no tienen Biblia, no se preocupen, ahí paradito va a escuchar. Los que no saben leer, pero escuchen. ¿Ok? Deuteronomio 29, 29. Nos ponemos en pie porque vamos a leer la Escritura. ¿Ok? Dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí, como estamos en pie, cierre sus vistas, incline un poco su rostro en son de reverencia y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender su palabra. Oramos. Bendito sea tu nombre, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra. Nos humillamos ante ti, en primer lugar, para pedirte perdón si en algo hemos pecado. Tú conoces nuestra vida, Padre mío. Tú conoces nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, conoces las intenciones de nuestro corazón. Tengas tu misericordia si en algo malo, Señor Dios mío, hemos hecho delante de tus ojos. Perdónanos, arrepentimos en esta hora, porque queremos, Señor Dios mío, en esta hora escuchar tu palabra. Queremos que tu palabra traspase nuestro corazón, que tu palabra nos sane, que tu palabra nos bendiga, nos restaure, nos consuele, que tu palabra nos dé vida, Padre mío, en esta hora. Espíritu Santo, habla, Señor, a los pequeños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, a las hermanas ancianas, Padre mío, mientras la palabra, Señor Dios mío, sea predicada desde este altar, seas tú tocando sus vidas en esta hora. Reprendemos todo lo que no es tuyo, Padre mío, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable con poder y con autoridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome su asiento. Gloria a Jesús. Ahora sí, prestenme atención. Vamos a hacer una enseñanza. Es muy importante que aprendamos las enseñanzas, porque recuerde que un culto, hermanos, sin aprenderla. ¿Alguien sabe por qué se dice cultos? A ver, hermana Yesenia, ¿sabe por qué decimos culto? ¿Por qué se llama culto? ¿Le ha enseñado el pastor Benito o no le ha enseñado el pastor Benito? No le ha enseñado, no creo que no les haya enseñado. ¿Por qué decimos vamos a los cultos? La palabra culto significa culturizarnos.
que estoy utilizando es aprender. Mientras en el colegio y en la universidad se aprende de muchas cosas que nos van a enseñar para poder trabajar o para aprender algo en esta vida, en la iglesia la Biblia nos culturiza sobre las cosas eternas. Aprendemos las cosas que, hermanos, que van a permanecer por encima de esta vida, que van a llevarnos al cielo. Por eso le decimos al culto. Voy al culto, ¿por qué? Porque voy a culturizarme, voy a aprender. La iglesia, usted sabía que la iglesia es una escuela. Mientras afuera se aprende para las cosas de esta tierra que van a durar 30, 40, 50, algunos 80 años que viven y se acabó lo que han aprendido. Pero las cosas que ustedes aprendan aquí en la iglesia van a permanecer por la eternidad. Aún después que se muera, eso van a aprenderlo porque les va a llevar a la eternidad. Por eso que la iglesia es la escuela más importante. Porque las cosas que usted va a aprender afuera es por un momento. Y a veces la gente aprende muchas cosas afuera para hacer lo malo. Pero aquí en la iglesia aprendemos cosas para hacer lo bueno, para que nos lleve al cielo. Por eso es muy importante venir a la iglesia. Hay una niña que lo vote nada más. A ver, es muy importante a la iglesia, aprenda esto, tener los jóvenes, los ancianos los entendemos porque tienen sus limitaciones, pero ustedes tienen que venir a la iglesia con 3 elementos: Biblia, cuaderno y lapicero. A la iglesia se viene con esos 3 elementos. ¿Por qué? Porque la Biblia se dice que es la palabra de Dios, es el alimento. Usted come, ¿verdad?, para alimentar su cuerpo. Pero un día su cuerpo se va a pudrir y lo van a comer los gusanos, se va a morir. La Biblia es el alimento del Espíritu, lo que está dentro de nosotros. Nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo que es el caparazón, que es polvo, y cuando uno muere vuelve al polvo. Pero dentro del cuerpo está algo llamado el alma. El alma es la esencia de la persona. El alma es eterna, el alma nunca muere. Y más adentro está algo llamado el espíritu, que es lo que Dios da, que es lo más importante que el ser humano tiene que cuidar. Y mientras usted come muchos alimentos, aquí ustedes han comido los ricos cuilos que han comido, muchos alimentos para su cuerpo, pero el espíritu que está dentro de nosotros solamente tiene un solo alimento, es la palabra de Dios. Por eso es que es muy importante que aprendamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que agrada a Dios, no lo que nos agrada a los hombres o no lo que le agrada a nuestra carne. Necesitamos aprender. Entonces, si la Biblia es el alimento, y el alimento usted no lo come en la mesa, sino el alimento se pone sobre un plato. El cuaderno es ese alimento donde usted va a apuntar ahí todo lo que usted va a aprender. Y usted come con una cuchara, con un tenedor. Eso simboliza el lapicero, donde usted va a atender mismo, va a escribir lo que usted va a aprender. ¿Por qué? Porque la mente es frágil. Usted puede ser muy inteligente, pero el día de mañana, de acá a unos días, a unas semanas, a un mes, ya no se va a acordar. Pero si usted lo tiene anotado ahí en su cuaderno, entonces usted rápidamente va, mira y se acuerda. Pero si usted no lo anota, nunca va a aprender. La idea de una iglesia es que nosotros aprendamos. Recuerden que Jesús, cuando estuvo en la tierra, dice la Biblia que Él enseñaba en los templos, Él enseñaba en la sinagoga. ¿Por qué? Porque de nada valdría que aquí estemos cantando, llorando y haciendo tantas cosas si no aprendemos nada de la Escritura. Si no aprendemos, es en vano que nos hayamos convertido, es en vano que hagamos tantas cosas, porque si no aprendemos no podemos enseñar, ¿verdad? Porque usted, ¿qué va a enseñar si usted no aprende? Y la Biblia nos manda que un día nosotros tenemos que enseñar a otros. Así como alguien les predicó a ustedes para que se conviertan, y ese alguien tuvo que aprender para luego enseñarles. Así mismo ustedes tienen que aprender para un día, mañana más tarde, puedan enseñar. Si no, esta iglesia, escuche bien, esta iglesia no se distraiga. Dejen los niños por ahí, los niños son inquietos. Usted presta atención, aquí nunca se distraiga. La manera de lo que están estudiando. Si ustedes quieren aprender, miren siempre al que está hablando. Acuérdense, los que están en el colegio, miren siempre a la persona que está hablando y se les va a quedar más de que ustedes estén escribiendo cualquier cosa. Ese es el secreto para aprender. Y les digo esto porque yo he enseñado en universidades, he dictado en varias universidades. El secreto para mis alumnos para que aprendan es que miren siempre a la persona. Usted vea, vaya a un pedagogo y le va a decir lo mismo. Mire siempre a la persona que está hablando. ¿Por qué? Porque se va a acordar de sus gestos, de su manera, de la forma como se mueve o se desplaza. Y de esa forma usted se va a acordar de lo que ha hablado también. Por eso es importante siempre
a los niños, los que tienen hijos, siempre díganlo, miren a su profesor cuando está hablando y van a aprender, van a ser mejores que los demás. No se olvide de eso, ¿ok? Bien, entonces decimos que la iglesia es una escuela, venimos a aprender, porque si usted no aprende no va a poder enseñar, y si usted no enseña nadie se va a convertir y esta iglesia van a seguir los mismos. Mañana más tarde, si Cristo tarde en venir, el pastor Benito, Dios no quiera, Dios quiera que dure 120 años, pero si se va antes y luego ustedes también se van, ¿quién va a quedar aquí? ¿Quién es que? No, pero si los niños van a crecer, y si ustedes no le enseñan a los niños, se van a ir. Benito es testigo, hace muchos años había bastantes jóvenes aquí, ¿verdad? Estaban niños, estaban jóvenes, crecieron, fueron jóvenes y se fueron al mundo, se fueron por otros lugares, ya no están. ¿Y sabes por qué se han ido al mundo? Porque nunca se les ha enseñado como deben ser enseñados. Porque cuando tú le enseñas a un niño bien la palabra, así vaya a una universidad, así se vaya a otro país, nunca se va a apartar del camino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lo más precioso que el oro, que la plata, que cualquier cosa. El problema es que nunca aprende. ¿Por qué la gente no viene a la iglesia? Porque no hay nadie quien les enseñe como deben ser enseñados. Si la gente aprendiera en la iglesia, la iglesia se llenaría, no estarían cerradas las cantinas, las fiestas patronales. ¿Por qué? Porque la gente tendría hambre de conocer la escritura. Entonces es importante que el pastor y ustedes aprendan para que un día puedan enseñar. ¿Ok? Entonces la próxima clase estamos viendo un proyecto de venir de repente todos los viernes en la tarde, se puede, para hacer todos los viernes enseñanza desde cero. Pero eso estamos conversando con el pastor Benito a ver si hacemos un esfuerzo. Pero quiero que aprendan, ¿verdad? Porque un día no vamos a estar siempre. Un día nos vamos a ir, se fue el pastor Casimiro, que de yo, un día me iré yo también. Pero mientras puedan, ustedes aprendan. Lo que yo tengo les quiero enseñar. Lo que Dios me ha dado es conocimiento de la palabra. Y no les va a costar ni un sol, ni un centavo para que ustedes aprendan. Y el día que ustedes aprendan, se enamorarán tanto de Dios que nunca lo van a dejar. Aquí la Biblia dice que las cosas secretas, la Biblia es un libro extraordinario. Hay cosas en la Biblia que jamás vamos a entender hasta el día que vayamos al cielo. Pero también dice que las cosas reveladas, hay cosas que la Biblia, sí, Dios nos ha revelado, que son para nosotros, dice, y para nuestros hijos. O sea, escúcheme los que tienen hijos. Los que tienen hijos tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes son los que tienen que enseñar a sus hijos la palabra. No el pastor enseña aquí en la iglesia, pero en su casa ustedes se convierten en pastores y enseñan a sus hijos. La Biblia dice, instruye al niño mientras fuera niño, para cuando sea grande no se aparte. ¿Por qué los niños se apartan? Porque no se les enseñó bien la escritura y porque no fueron buenos ejemplos sus padres de buenos creyentes. ¿Y por qué? Porque no aprendieron bien la escritura. Hoy vamos a aprender muchas cosas, ¿ya? Vamos a ver hasta donde Dios nos dé, hermano, las fuerzas. Primera pregunta. ¿Qué es la Biblia? A ver, levánteme la mano el que sabe responder. El que tiene algún conocimiento. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia para ustedes? ¿Por qué la leen? Cualquier cosa. A ver, dime, hijo. Es nuestra guía, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es la Biblia? Fuerte, no tengan miedo. Si se equivocan, no importa. Porque en la escuela, aquí se pueden ustedes equivocar. Afuera ya no. Aquí ustedes pueden cometer errores. Aquí no tiene que haber ningún tipo de vergüenza. ¿Por qué? Porque somos una familia. Aquí estamos aprendiendo. ¿Alguien más quiere participar? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es invento de los hombres. La Biblia no lo escribieron hombres pecadores, como por mucha gente dice. ¿Por qué yo voy a leer la Biblia si la Biblia es un libro más? La Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra que vino del cielo, escrita, hermanos, para que nosotros podamos aprender. La Biblia dice que toda la escritura, 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, aquí en este librito no hay pensamiento humano. Mientras los demás libros, escuchen bien, los demás libros se equivocan, tienen muchos errores y por eso que lo corrigen. Primera versión, segunda versión, primera edición, luego segunda edición corregida por su autor y van corrigiendo conforme van aprendiendo. La Biblia no tiene correcciones. ¿Por qué? Porque la Biblia es perfecta. La Biblia no tiene ninguna equivocación. La Biblia es la palabra de Dios. Escuchen, en la Biblia se centra el pasado, el presente y el futuro. Hasta el COVID
que ha pasado está en la Biblia. El SIDA está en la Biblia. Los dinosaurios están en la Biblia. Los platillos voladores están en la Biblia. Si hay vida después de esta vida, está en la Biblia. Toda pregunta que el ser humano se haga está en la Biblia. Y yo le digo eso porque hemos conversado con tantos gente sobre las cosas que hay en la Biblia. La Biblia tiene el pasado, el presente y el futuro. Las cosas que van a pasar, que un día van a salir por la televisión, por la radio, por los periódicos, ya está escrito en la Biblia hace 2000 años. Es por eso que nosotros, hermanos, la leemos todos los días. Usted tendría que leer la Biblia todos los días para poder aprenderlo. ¿Usted come cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día come cita? 3, ¿tú? 4. 3 también. La madre que está gordita come 5, dice. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces alimenta su espíritu? ¿Cuántas veces al día lee la Biblia? Los cristianos debemos leer la Biblia todos los días, porque cuando usted alimenta este cuerpo, esto un día se va a arrugar, se va a podrir y los gusanos lo van a comer. Pero el alimento del espíritu es la Biblia. ¿Por qué muchos cristianos son medios cristianos? ¿Por qué mucha gente anda para arriba y para abajo? Porque no conocen bien la Biblia. ¿Por qué el diablo los zarandea, los golpea? La gente tiene miedo al diablo, tiene miedo a los muertos, tiene miedo a tantas cosas. El que conoce la Biblia no tiene miedo a nada, ni siquiera a la muerte. Porque la muerte, según la Biblia, nos lleva a los brazos de Cristo, siempre y cuando tú estés bien, porque si estás mal, el diablo también te va a llevar. Es por eso que nosotros debemos aprender la Escritura. Muy bien, entonces la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. ¿Qué hace la Biblia? La Biblia nos enseña, nos instruye, nos capacita, nos corrige. La Biblia es como un espejo en el cual nosotros miramos nuestra vida. Ustedes se pueden comparar, por ejemplo, la señorita se puede comparar con la hermanita Delfina y decir de repente que es mejor, pero ¿cómo tú te comparas contigo mismo? A través de la Biblia, porque la Biblia es un espejo. En la Biblia tú te ves si estás bien o estás mal, porque a tu parecer mucha gente dice, no, yo soy una buena persona, yo hago las cosas bien, pero la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La Biblia dice en Isaías 55, tus pensamientos no son mis pensamientos, dice Dios. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis pensamientos que los tuyos. Por eso que cuando tú lees la Biblia te das cuenta, la Biblia te dice, robar es malo, fornicar es malo, adulterar es malo, tomar es malo, embriagarse es malo. La Biblia te dice que mentir también es malo, la mentira es un pecado de muerte, te habla de un infierno, que la gente, hermano, Dios no quiere que el ser humano vaya al infierno, pero la gente va a ir ahí. Aunque haga muchas cosas buenas, si no tiene a Cristo, se va a perder. O sea que la Biblia nos muestra cuál es el camino según Dios, no según el pastor Benito ni el pastor Edgar, según Dios, cómo es que nosotros debemos andar. Por eso que la Biblia es lo más perfecto que Dios ha entregado. Mire este librito de la Biblia. Los emperadores romanos, los que se creían dioses, han querido destruir la Biblia, lo han quemado, lo han enterrado, pero nunca han podido desaparecerla. Porque la Biblia es la palabra de Dios, se defiende sola, ha permanecido, imperios han caído. Ha caído el imperio persa, el imperio babilónico, cayó el imperio griego, cayó el imperio romano, cayeron todos los imperios, pero la Biblia permanece todavía. Ha llegado hasta este lugar, mojón, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia que permanece para siempre. Es la muestra que la Biblia viene de Dios. La Biblia te muestra todas las cosas. Tú tienes una pregunta, la Biblia te lo responde. La palabra dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra es viva y eficaz. O sea, esta palabra está viva. Cuando tú tienes algún problema, abre tu Biblia, lee, Dios te va a hablar por la Biblia y te va a dar solución a cualquier problema que tú tengas. Es más, la Biblia dice que es medicina para nuestro cuerpo. Cuando tú estás enfermo y tú empiezas a leer la Biblia, esa palabra que tú vas lecturando a tu espíritu, lo alimenta y tu espíritu le amonesta al alma y el alma sana el cuerpo. Así funciona. Mucha gente no ha necesitado ir a un médico o a un centro de salud para ser sanado. Con leer la Biblia uno puede ser sanado. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que es medicina para nuestro cuerpo, es lámpara para guiarnos en los momentos difíciles, en los momentos de oscuridad. La Biblia, en otras palabras, lo es todo. Y el día de hoy vamos a aprender sobre la Biblia desde cero. Es un curso básico desde cero. ¿Están listos para aprender? ¿Quieren aprender?
Muy bien, vamos a empezar. Entonces, ya sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿ok? Es la palabra de Dios. La Biblia es la única, escucha bien, que nos conduce al cielo. Tú vas a una escuela, aprendes de matemáticas, aprendes religión, literatura, lenguaje, cálculo, aprendes muchas cosas. Pero dígame una cosa, ¿cuál de todos los libros que tú estudias en la escuela o en la universidad te puede llevar al cielo? Ninguno. La Biblia es el único libro que te lleva al cielo, porque la Biblia te enseña cómo tienes que andar para que el día que mueras puedas ir al cielo. La Biblia es el pasaporte al cielo. La Biblia es muchas cosas, como lo vamos a ver más adelante, pero vamos a empezar. Ok, ¿alguien me puede decir la Biblia está dividida en cuántos testamentos? Muy bien, hija. ¿Cómo te llamas? Gisela. ¿Verdad? ¿Gisela qué? Lázaro. A Lázaro has resucitado tú. Muy bien, Gisela, te felicito. 2 testamentos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Yo les pregunto, ¿qué significa testamento? No, testamento, ¿ve? Esas cositas que deberíamos aprender, que son básicas. Hay cristianos que llevan años en la iglesia y no saben qué significa. Y es triste eso, ¿no? Testamento, ¿alguien me puede decir? A ver, si alguien da la respuesta, el pastor Benito le va a dar 20 soles para que se vaya a comer su pollo. Es un testimonio. No, testamento no es testimonio. Ya yo les doy, yo no me comprometo a darles para que vayan a comer su pollo, si me dan la respuesta. ¿Ven que es importante conocer? ¿Que es importante aprender? Escucha bien, aquí hay una fuente inagotable de sabiduría. Testamento significa pacto, ¿ya? Pacto, antiguo pacto y nuevo pacto. No se olvide, la próxima clase le voy a preguntar ¿qué significa testamento? Significa pacto. El antiguo pacto que Dios hizo y el nuevo pacto que Dios hizo. Muy bien. La Biblia, ¿cuántos libros tiene? A ver, pregunta. Ustedes ven la Biblia, si viene alguien de afuera, a ver, hermanita Yesenia, a ver, amigo, a ver, dime. 72 o 74. 72, no. 66 libros. Casi va por ahí. Muy bien, 66 libros. Tiene que aprenderlo, vaya anotando eso, ¿va? En su cuaderno o aprenda 66 libros. El antiguo pacto o el antiguo testamento, ¿cuántos libros tiene? En el antiguo testamento, ¿cuántos libros hay? 40. No adivinen, ¿eh? 39. Y en el nuevo pacto, ¿cuántos libros hay? Si son 66 y en el antiguo hay 39, ¿cuántos hay en el nuevo? A ver, matemáticas, rapidísimo, ¿cuánto es? Resten. 29, casi acierta, no es 29. No, pero es más de ellos tienen. No, tengo que preguntar otra cosa a ver si responden. Ya. Entonces, el Antiguo Testamento 39 y en el Nuevo 27. No se olvide. ¿Ya, Gisela? Acuérdate que te voy a preguntar en la próxima clase. 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Sumados, 66 libros. No se olvide, ¿ya? Hija, ¿cuántos libros tiene toda la Biblia? Tú. 11. 66. Antiguo 39, en el Nuevo 27. Cosas básicas, ¿ya? Listo, muy bien. En el Antiguo Testamento, presten atención, ahora sí, presten atención, ya aprendieron eso, continuamos. En el Antiguo Testamento se ven muchas cosas, se ve leyes, se ve promesas, se cuenta la historia y la promesa que un día Dios enviaría a un Salvador al mundo, porque el hombre había caído de la gracia, el hombre había pecado, le había fallado a Dios. Y el Antiguo Testamento relata cómo Dios, en su infinito amor, Dios envió a profetas a amonestar a su pueblo para que se vuelvan a Dios, pero no quisieron. Es por eso, como no quisieron en el Nuevo Testamento, Dios envió a su Hijo. En el Nuevo Testamento aparece Jesucristo a enseñar cuál es el camino de la salvación. Vamos a ver toda la Biblia, ya, si Dios nos permite.
de manera resumida. Entonces hasta ahí ya tenemos una noción máxima, un conocimiento básico sobre qué es la Biblia. Vamos a empezar entonces con algunos conceptos también importantes, algunos tips que usted tiene que aprender sobre la Biblia, ¿ya? A ver, vamos a empezar. Estamos en enseñanza, no importa si se equivoca. Vamos a ver. Les doy algunos datos interesantes. Ustedes saben que la Biblia fue el libro más impreso en toda la historia de la humanidad. ¿Sabe cuántas copias se ha impreso de la Biblia? 6.000 millones de copias. No hay un libro en la tierra que se haya impreso tantas veces. La Biblia es el único libro que ha sido traducido al quechua, al aymara, al inglés, al japonés, a todos los idiomas de la tierra. Es el libro más impreso. Ha sido traducido en más de 2.000 lenguas y dialectos en el mundo entero. También es el libro más odiado. Lo han pisoteado, lo han roto, lo han quemado. ¿Por qué? Porque el diablo odia la Biblia. ¿Usted sabe que el diablo odia la Biblia? Porque la Biblia le muestra la verdad al ser humano. Cuando el ser humano no conoce la Biblia, dice la escritura que nosotros estamos ciegos. Y el diablo hace con nosotros lo que él quiere. Les hace a la gente tomar, les hace a la gente pecar. Pero cuando uno conoce la escritura, uno despierta y dice, esto está mal. Si yo lo sigo haciendo, voy a morir y voy al infierno. Por eso que Jesús en una oportunidad dijo, presten atención, Jesús en una oportunidad dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? Hay muchas verdades que la Biblia enseña que el ser humano no sabe. Por ejemplo, una de las verdades es que la gente no sabe que existe un infierno. La gente piensa que no existe un infierno, por eso que sigue tomando, sigue pecando, sigue en las fiestas patronales. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el infierno es un chiste, es un cuento. Ellos ignoran que el infierno es algo real. La Biblia, hermanos, nos muestra muchas verdades. La Biblia dice que toda persona que muere y no tiene a Jesucristo en su corazón se vaya al infierno. Y la Biblia también enseña que hay un lugar peor que el infierno. ¿Sabían que hay un lugar peor que el infierno? Hay un lugar que es peor. Se llama el lago de fuego. En el infierno el diablo es el rey. En el lago de fuego el diablo va a gritar. Y eso dice la Biblia. La Biblia nos enseña tantas cosas que si usted conociera la Biblia jamás se apartaría de Dios. Dejaría todo por aprender de la Biblia. Cada vez que usted lee, escucha bien, y esto es importante. Por eso yo siempre le digo a los niños, siempre, ¿quieres ser más inteligente que tus compañeros? Lee tu Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia abre la mente. La Biblia te da sabiduría, porque la Biblia es la sabiduría de Dios. Y cuando tú la lees, como la Biblia está viva, la Biblia despierta tu espíritu y tu mente se va expandiendo. Usted sabe que el hombre más inteligente de la tierra, llamado Albert Einstein, solamente ha usado el 6% de su cerebro. El más inteligente de todos los tiempos ha usado el 6% de su cerebro. ¿Cuánto usted está usando? Algunos ni el 1%. Hubo un hombre en la tierra que ha usado el 100% de su cerebro, se llamó Adán. Cuando Dios creó a Adán, Adán era inteligentísimo. Pero como Adán cayó de la gracia, su cerebro se empezó a apagar. Hasta el día de hoy solamente el hombre puede usar el 6% de su cerebro. Si el hombre usara el 100% sería un genio, sería inteligentísimo. Y la manera de poder ser inteligente es leyendo la Biblia. Así que a los niños tienen que aprender eso. Quieren ser los más inteligentes de su escuela, lean la Biblia, hagan su tarea y tómense un tiempo, lean un capítulo todos los días, lean y lean, y conforme van leyendo, su mente se va abriendo, se va quitando la oscuridad y van a ser más inteligentes. Aprendan eso, aprendan siempre eso. Es un secreto que nadie les va a decir. Yo sé que lo digo porque soy profesor y les enseño. Bien, entonces en la Biblia relata el pasado, el presente y el futuro. Todas las cosas que han pasado, están pasando y van a pasar, están escritas en la Biblia. En la Biblia se muestra el estado espiritual de las personas. ¿Sabe cuál es el estado espiritual de todas las personas? Abra su Biblia conmigo en Efesios 2.1. Vamos a ver Efesios 2.1. Rápido. ¿Lo encontró?
Efesios no tiene Biblia, hijo, préstale tu Biblia y a tu hijo. ¿Tienes tu Biblia? Tu Biblia, hijo. Lo voy a hacer leer, ya, a todos lo voy a hacer leer, ya. Para que lean todos. Ni tú que estás como el niño, todos van a leer. Nadie se sabe. Ya. Todo el que sabe leer, coge la Biblia. Ya, y al final le vamos a dar su premio. Ya, muy bien. Primero, ¿quién encontró? A ver, Yesenia. Primero, tú, Efesios 2.1. Efesios 2, ¿dónde estará Efesios? ¿Ve? Eso tienen que aprender, saber dónde están los libros de la Biblia. 2.1. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? Fuerte, Yesenia. Sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros Delitos y pecados. Amén. Toma así. Ese es el estado espiritual de todo ser humano. Del rico, del pobre, del gordo, del flaco, del feo, del bonito, del famoso, del millonario, de Madonna, de Shakira, de Messi, de todos los hombres en la tierra. El estado espiritual de toda persona en esta tierra, si es el más millonario, es que está muerto en sus delitos y pecados. Todo ser humano, esa es la condición espiritual de todo ser humano, hasta el día que viene a Jesucristo y Jesucristo le liberta y Jesucristo le da vida. Aprenda eso. Solamente no es ni Mahoma, ni el Papa, ni Buda, ni Benito. Solamente Jesucristo es el único que puede libertarte y darte vida y vida eterna. ¿Ok? Bien, vamos a empezar entonces ahora. Vamos a ver qué es la Biblia, uno por uno. Primer concepto. A ver, hijo, ¿cuál es tu nombre tuyo? Tú. Jason. A ver, vas a leer conmigo, Jason. A ver, busca tú, te voy a dar el texto, ¿ya? A ver, Jason. Lee Hebreos 4.12. Busca Hebreos 4.12. Hermana Delfina, ¿estás con Biblia? ¿Puedes leer? Sí, ya. Tú vas a buscar Salmos 119.9. Salmos 119.9. Hija Gisela, tú vas a buscar Isaías 48. Isaías 48. 48. ¿Tu hijo cómo te llamas? Tú. Gabriel, el ángel Gabriel. ¿Sabe leer? Sí, ¿no? Ya, tú vas a leer Mateo 24:35. Mateo 24:35. Señorita, ¿puede leer usted? Sí. A ver, ¿usted? Sí, usted. Sí, ya, a usted le voy a dar un pasaje. Usted va a leer Santiago 1:21. Santiago 1:21. Y tu hijo vas a leer Juan 15:7. Pon tu dedo ahí para que no lo pierdas, para que lo pases. Juan 15:7. Santiago 1:21. Santiago 1:21. A ti te he dicho Mateo 24:35. Ya está, listo. ¿Tú le contaste al final? Sí, muy bien. Benito, tú vas a leer. ¿Tú estás en Biblia? ¿Estás con Biblia? 35, ¿no? Sí. Benito, tú vas a leer. ¿Alguien le ha dado San Juan 15:7? No. Ya, Benito, San Juan 15:7. ¿Ya? San Juan 15:7. La hermana Débora se lo llevó el Señor. Ya está ahí nada más entonces. No, ya. Entonces San Juan 15:7 y tú, Benito, vas a leer Salmo 119:11. Salmo 119:11. No, a ella le he dicho. A ti te he dicho Salmo 119:9. Tú vas a leer el 11. Ella el 9 y tú el 11. ¿Ya? Listo, vamos a empezar. Primero, aquí, ¿no? No, tu hijo, ¿no? Tú. Ya, Hebreos 4:12. Ahora sí presten atención. Ya no lean ahí, busquen nada más. Ahora escuchen lo que quién va a hablar, ¿ya? Y voy a preguntarles. Cada vez que ustedes respondan, Benito les va a dar un sol. ¿Ya? Esperan mañana cuando sale el sol, ahí lo agarran. Ya, a ver, hijo, lee fuerte. Y así dice la bendita palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas coyunturas, y los tuétanos y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Dios te bendiga, hijo. Cada vez que leemos la Biblia, Dios nos está bendiciendo. Tú la estás leyendo, está entrando a tu espíritu. Aprende eso, ¿ya? Ahora, préstame atención, voy a explicar ese pasaje y les voy a preguntar. Dice ahí que la palabra de Dios, uno, es viva. Escucha, ¿por qué es viva? Hijo, presta atención acá. Después te voy a preguntar. Ahí no estamos ahí, no olvides de entender. Cuando te diga, ahí se ve, ¿ya? Uno, dice que la palabra es viva. ¿Por qué dice que es viva? Claro, porque esta palabra, cuando tú la lees, Dios te está hablando. Usted cuando ora, usted habla a Dios, pero le pregunto, ¿Dios le responde? ¿Usted escucha audiblemente su voz? Algunos no todos tienen el privilegio de escuchar audiblemente la voz de Dios. Pero si tú quieres que Dios te hable, abre tu Biblia y Dios te habla. Dios habló a la gente que ha muerto, Dios los ha hablado en sus problemas, les habló. Cuando ellos abren su Biblia, les habla. Si la hermana, por ejemplo, tiene problema con su esposo y no sabe qué hacer, en vez de ir a pedir consejo a la vecina que le va a aconsejar mal, abre su Biblia y Dios le va a aconsejar. La otra hermana tiene un problema de repente económico, le falta dinero, abre su Biblia y Dios te va a hablar, te va a aconsejar. ¿Por qué? Porque a cada persona Dios le habla de manera diferente. ¿Por qué? Porque esta palabra dice que está viva. Hasta el día de hoy sigue hablando. Por 2000 años ha hablado a mucha gente y hasta el día de hoy nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Cada vez que tengamos problemas, vayamos a la Biblia y en la Biblia, que es la palabra de Dios, es como si Dios nos estuviera hablando y dando respuesta a nuestro problema. Por eso es importante que nosotros la leamos. Dice, la palabra de Dios es viva. Uno, es viva. Dos, es eficaz. No hay nada más eficaz que la Biblia. Porque la gente, a veces tú quieres pedir un consejo a una persona, de repente tu madre, ¿no? Tu madre te va a aconsejar hasta donde ella sabe y conoce, porque te ama, ¿no? Te va a dar un buen consejo. Pero recuerda que tu madre, por más que te ame, tu madre tiene errores. Tu madre tiene un límite de conocimiento. Y la Biblia es perfecta. La Biblia es el conocimiento de Dios. Por lo tanto, el consejo mayor es el de la palabra de Dios. Tú quieres ir a pedir un consejo a un profesor, el profesor te va a aconsejar de acuerdo a lo que él sabe. Pero el consejo de Dios, que está en la Biblia, está por encima del consejo de todos los hombres. Por eso que la Biblia es eficaz, va directo al corazón, va directo al grano. Por eso dice, uno, es viva. Dos, es eficaz. ¿Qué más? Tres, más cortante que toda espada de dos filos. Usted conoce una espada, ¿verdad? La espada corta por ambos lados. Asimismo es la Biblia penetra hasta el corazón. La gente a veces, escuchen bien, la gente a veces te puede aconsejar y puede mover de repente una lágrima, pero la Biblia no solamente trata en el corazón, la Biblia penetra más adentro, llega al corazón y traspasa el alma y llega al espíritu. El espíritu del ser humano está muerto. ¿Por qué cree que el hombre no escucha audiblemente a Dios? Porque nuestro espíritu está muerto. Cuando tu espíritu vuelve a la vida, tú puedes escuchar audiblemente a Dios. ¿Usted sabía que Adán hablaba con Dios? Dios le hablaba y Adán escuchaba audiblemente a Dios. Cuando Dios vino y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿qué hizo? Escuchó la voz de Dios, se escondió y Dios le pregunta, ¿por qué te escondiste? Es que tuve miedo y me escondí porque él había pecado. Entonces Adán escuchaba a Dios. ¿Y sabe por qué Adán escuchaba a Dios? Porque el espíritu de Adán estaba vivo. Adán podía oír audiblemente a Dios. Pero cuando Adán pecó, cayó de la gracia. Por eso que Dios le dijo, el día que tú comas del fruto que yo te prohíbo, tú morirás. Adán comió y sí murió. Yo le pregunto, ¿Adán murió o no murió? Adán siguió vivo, su parte humana, su alma siguió viva, su cuerpo seguía moviéndose, pero su espíritu murió. Desde aquel día nunca volvió a escuchar la voz de Dios. Por eso que el hombre no escucha la voz de Dios. Cuando tú lees la Biblia es tan potente, es una espada que traspasa el oído, llega al corazón, al alma, parte el alma y llega al espíritu, donde está el espíritu muerto y lo da vida. Es eso lo que hace la Biblia. La palabra de Dios es tan potente que puede darle vida a nuestro espíritu que está muerto, para que usted pueda escuchar audiblemente. ¿Y sabe por qué le digo? Porque yo en 2 oportunidades he escuchado audiblemente la voz de Dios y le digo esto, y esto no es una mentira porque vive Dios, ¿no?
Dios habla audiblemente. Porque si Dios no me hubiese hablado, hace 17 años me hubiese vuelto nuevamente al mundo. Yo he experimentado cosas que mucha gente no ha experimentado. He escuchado audiblemente cuando Dios habla. Y es por eso que sé que Dios existe, que Dios no es un cuento. Salí de la universidad, dejé la carrera, la ingeniería, dejé tantas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es real. No, a mí no me contaron el cuento. Yo he visto a Dios hacer milagros en vivo y en directo. Dios ha usado estas manos para hacer milagros. He escuchado audiblemente, 2 veces nada más. 2 veces he escuchado audiblemente a Dios. Y Dios a veces en la madura viene y te acaricia, te toca. Dios es real, no es cualquier cosa. Mucha gente no ha tenido esa experiencia. ¿Sabes por qué? Porque todavía no ha nacido de nuevo. El día que uno tenga una experiencia con Dios, nada lo va a mover. Y es eso lo que yo quiero con ustedes. Que ustedes tengan una experiencia con Dios. Porque aquí podemos predicar de muchas cosas, ¿no? Pero otra cosa es que usted lo experimente. Que usted escuche a Dios, que usted sienta la caricia de Dios, el consuelo de Dios. Que Dios le hable. Esa es otra cosa. Es otro nivel. Para llegar a eso uno tiene que someterse. Tiene que estar siempre perenne. ¿Ok? Por eso dice la Biblia, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada. La Biblia es una espada que ataca, traspasa el corazón. Ahora, la espada, presten atención, sigamos con la espada todavía. La espada es un arma, ¿verdad? Ahora, las armas, hay 2 tipos de armas. Armas defensivas, que son para defendernos de cualquier ataque. Por ejemplo, un arma defensiva es un escudo, una armadura que me protege, ¿verdad? Pero la espada es una arma ofensiva, es una arma de ataque, una arma de avance. Yo le pregunto, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, ¿el diablo qué usó para atacar a Jesús? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay arma más poderosa que la palabra de Dios. El arma más poderosa en este mundo y en el universo es la palabra de Dios. Por ejemplo, un cuchillo puede cortar, ¿no? Puede cortar, puede matar. Una bomba puede explotar y puede destruir esta iglesia. Pero yo le pregunto, ¿qué arma puede tocar el alma? ¿Qué arma puede tocar el espíritu? No hay ninguna arma que llegue al espíritu. El médico te puede partir y abrir y no va a encontrar el alma, ni mucho menos el espíritu. Solamente va a encontrar órganos, que es parte del cuerpo. Porque el alma y el espíritu están dentro donde no pueden ser encontrados. La única arma que ataca o puede llegar al alma y puede llegar al espíritu es la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Cuando el diablo atacó a Jesús, el diablo usó la palabra. Porque no hay mayor cosa que la palabra. El diablo dijo, escrito está, a sus ángeles enviará para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿Qué hizo Jesús? Jesús volvió a usar la misma palabra. Jesús también dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, el diablo con Jesús en el desierto usaron los dos el arma más poderosa, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa que puede convertir a un drogadicto en un predicador, a un asesino en un pastor. La gente puede ir de repente a un centro para rehabilitarse, pero por un momento será, y luego vuelve nuevamente a caer. El drogadicto vuelve a caer. Pero cuando la palabra penetra hasta el espíritu, nunca más vuelve atrás. ¿Saben por qué? Porque la palabra tiene tanto poder que puede llegar al alma y al espíritu. Yo le digo, si hay una guerra, por ejemplo, las armas que se inventan, el arma atómica, la bomba atómica, cualquier arma nuclear, puede destruir todo lo físico, todo lo material, pero no lo puede tocar al alma. No tiene ese poder. Mucho menos tiene el poder de tocar el espíritu que está más adentro. Por eso que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier cosa. Es como una espada de 2 filos. ¿Qué más? Dice ahí, penetra lo que está leyendo, jovencito. ¿Penetra qué? Hasta partir el alma. ¿Ve? Que la Biblia llega al alma. La Biblia, ¿qué más dice ahí? Llega al alma y el espíritu. Imagínense, cuando tú lees la Biblia, cuando alguien está predicando la palabra, esa palabra tiene el poder de penetrar no solamente tus oídos, penetra hasta tu alma y llega hasta tu espíritu y lo da vida. ¿Qué más dice? Las coyunturas, los tuétanos, se va cortando por dentro, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la Biblia. La Biblia es tan poderosa que tu pensamiento Dios la conoce por la palabra.
que lo que tú sientes, Dios la conoce por la palabra. Eso es la Biblia. Cuando alguien te pregunte ahora, ¿qué es la Biblia es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que traspasa el alma y el espíritu, para su conocimiento. Cuando alguien le pregunte, usted ya sabe, ¿qué es la Biblia? Primer consejo, la Biblia está viva, te sigue hablando. Él puede leer un pasaje y Dios le habla. La jovencita puede leer el mismo pasaje, pero Dios le puede hablar otra cosa a ella. Porque la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Porque la Biblia está viva, es viva. Cada vez que alguien la lee, su espíritu despierta. Su espíritu que está muerto entra en vida. Cuando usted lea toda la Biblia, usted va a ser diferente. En un año, usted puede leer toda la Biblia. En un año. 10 años debería leerla 10 veces toda la Biblia. Esta iglesia tiene 9 años. 9 años. Se supone que el pastor Benito 9 veces ya ha leído toda la Biblia. Yo la leí la primera vez en 8 meses. 8 meses. ¿Cuántas horas leía? Leía en el carro, leía en la noche después del trabajo, leía en la madrugada hasta las 3 de la mañana, leyendo la Biblia. 8 veces. 3 veces por día dice lee el pastor Benito. ¿Usted cuántas veces? 3 veces por semana usted lee. Usted al mes. Hay que conocer la Biblia. ¿Ya? No hay nada como la Biblia. Si ustedes un día se van para afuera, se van al mundo, será porque nunca conocieron la Escritura. Porque la Biblia les va a mantener aquí. La Biblia les va a llevar al cielo. La Biblia te va a salvar a ti, va a salvar a tus seres queridos. Porque la Biblia, dice la Escritura en Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios promete, hace una promesa que va a salvar tu casa por cuando tú eres fiel. No sabemos la forma, pero Dios lo hace. ¿No? Es una prueba que Dios lo ha hecho a mucha gente. A mucha gente. Y es por eso que ustedes tienen que conocer la Escritura. Segundo punto, a ver, aquí le di el otro pasaje. Salmo 119, 9. ¿Quién le di? A María. A Delfina. A ver, Delfina. Si puedes o leo yo si no. Ya. Así dice la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Dios te bendiga, Delfina. Segundo punto, ¿qué es la Biblia? La Biblia sirve para limpiar nuestra vida. Tú puedes limpiar tu cara cuando te ensucias, lavarte con agua, jabón tus manos, pero a ver, limpia tu alma. No puedes. No puedes ir al supermercado, no vas a ir aquí o a la farmacia, denme algo para limpiar mi alma. No se puede. La única forma de limpiar tu alma es a través de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La Biblia limpia nuestro camino, limpia nuestra vida. Cada vez que tú lees la Biblia, tú cambias. Es difícil que tú hagas cambiar. Mira, tú nunca vas a hacer cambiar a otra persona. Hay mucha gente que quiere hacer cambiar a su esposo, a su esposa, ¿no? Quiere cambiar a sus hijos. No puedes, no tienes ese poder. Dios no ha entregado al ser humano ese poder. Pero la Biblia sí puede cambiar a la persona. La palabra puede cambiar. Por eso le dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? En el camino de los jóvenes, es importante este jovencito y la jovencita que está allá también, ustedes también que todavía son jóvenes, es importante que lean la Biblia. Para que limpien el camino. El camino, a veces el camino tiene muchos baches. Para venir aquí hay muchos baches, muchos huecos, ¿verdad? Todo camino a veces es feo, a veces hay desvíos, a veces en el camino uno puede irse al barranco. Pero para que nuestro camino no se desvíe, yo tengo que limpiar ese camino. ¿Cómo lo limpio? Con la palabra. Cada vez que tú lees y alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Vamos a fumar, vamos a tomar, vamos a la fiesta. Cuando tú lees la Biblia, dices, no, eso es pecado, eso va a condenar mi alma. Y no solamente va a condenar mi alma, va a condenar a mi familia. Porque el pecado, escucha bien, el pecado es personal. Por ejemplo, los borrachos dicen, no, yo no le hago nada a nadie, yo tomo con mi plata. Pero eso es mentira. Porque el borracho sí le hace daño. Primero se hace daño a él. Segundo, le hace daño a su familia. No le alcanza el dinero para su esposa, para sus hijos. Tercero, va a venir maldición. Sus generaciones, sus hijos, sus nietos van a seguir con la misma maldición. Es que el pecado no es personal. El pecado te afecta a ti y afecta a tus seres queridos. ¿Lo entienden? Por eso que la única manera de limpiar nuestro camino a los jóvenes, le dice, es con guardar tu palabra. Cada vez que tú lees la Biblia, tú vas a hacer siempre lo correcto. Alguien te dice, vamos a robar. No.
Si el jovencito alguien viene y necesita hacer algo malo y él no conoce la Biblia, lo va a hacer. Y luego se le va a acostumbrar, ¿no? Va a empezar a robar una gallina, luego se va a robar dos, luego va a regalar todo el gallinero y al final se va a ir preso. Es que escucha bien, la Biblia limpia su camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando tú guardas la palabra, Dios limpia tu camino para que no peques, para que no hagas lo malo, para que no te vayas al infierno. ¿Ok? Tercer punto, rápido porque ya quieren cantar. No se están durmiendo y me sorprende. La niña es la única que se queda dormida. Los demás están despiertitos. Muy bien. Isaías 48. Gisela. Sácate la hierba, marchita la flor, mas la palabra de Dios Nuestro. permanece para siempre. Muy bien, Dios te bendiga, Gisela. Ya me estoy aprendiendo su nombre. ¿Qué está diciendo como tercer punto? La hierba se seca, usted ve, esta hierba estaba bonita y se está secando. Un tiempecito así es el hombre. El hombre es como la hierba del campo. Por la mañana nace, por la tarde se marchita. La hierba se seca, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué está diciendo la Biblia? Está diciendo que todo en este mundo va a pasar. Todo en este mundo un día va a morir. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios después de la muerte seguirá. Después de tu muerte en la eternidad seguirá la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. O sea, todo pasa en esta tierra, menos la palabra. Te morirás tú, morirán tus hijos, tus nietos, pero la palabra seguirá para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra no es de un autor, la palabra es de Dios. ¿Ok? Para complementar lo que ha leído Gisela, vamos a lecturar, a ver, aquí me di Mateo 24, 35. A ver, hijo, lee. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Dios te bendiga. ¿Qué está diciendo? Que la Biblia es eterna. El cielo y la tierra pasarán. ¿Qué está diciendo? Usted sabe que esta tierra va a desaparecer. Esos campos bonitos que usted tiene de sembrío, el Benito está sembrando por las puras, la tierra va a ser quemada. Todo va a desaparecer. No, eso es cierto. La tierra va a ser quemada. En el principio la tierra fue destruida por agua. Todo se inundó. En esta segunda vez, la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3, verso 10, que la tierra va a ser quemada y va a desaparecer. Va a ser destruido. Los grandes edificios, las construcciones hermosas en el mundo, todo va a desaparecer. La tierra desaparecerá y el primer cielo, hasta donde usted mira las estrellas, también va a desaparecer. ¿Sabe por qué? Porque está contaminado por el pecado. El pecado ha contaminado la creación. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. ¿Por qué? Porque permanece para siempre. ¿Ven cuán importante es esto? La palabra de Dios va a permanecer por los siglos de los siglos. Y yo te pregunto, entonces no es importante que la leamos. Tú tendrías que tener hambre por leer la Biblia. La gente quiere aprender muchas cosas. Es bueno estudiar. No, yo soy profesional y incito a mucha gente que estudie, pero mejor es la Biblia. Lea su Biblia y también sea profesional. ¿Por qué? Porque la Biblia, mira, yo te pregunto, ¿quién ha inventado las armas? ¿No han sido profesionales? ¿Para qué? Para destruir. Esta pandemia ha sido inventada en un laboratorio. ¿A cuánta gente han matado? ¿Cuántos millones han muerto? ¿De qué le ha valido ser inteligente? ¿De qué le ha valido su estudio? Si ha hecho mucho daño a tanta gente. Pero cuando tú conoces la Escritura, el conocimiento que tú adquieras lo vas a usar siempre para el bien. Por eso es importante que la Biblia usted la conozca bien. Y cuando el diablo quiere engañarte, no va a poder. El diablo siempre va a querer destruir las obras, va a querer dividir, va a querer hacer tantas cosas. Pero si tú conoces la Biblia, te vas a estar firme. Nada te va a mover, porque no hay nada más extraordinario que la palabra de Dios. Recuerda que la palabra dice que permanece para siempre. Todo pasará, pero la palabra no va a pasar. Y si tú conoces la palabra, tú también entonces entrarás en la eternidad. Tú vivirás en la eternidad. ¿Por qué? Porque conoces la palabra. No, hay mucha gente que dice, ¿cuánto quisiera la gente no irse a España, irse a otros países donde hay más conocimiento? Pero nosotros no vamos a ir no solamente ahí, vamos a ir al tercer cielo.
Vamos a ir al universo entero, vamos a conocer. La Biblia dice eso. Un día vamos a hablar sobre qué hay en el cielo. Te vas a enamorar cuando sepas qué hay en el cielo. Porque la gente piensa, vamos a ir al cielo, vamos a aburrir en el cielo a cantar con los ángeles. Si supieran las maravillas que hay en el cielo, la gente no viene a las iglesias porque los mismos cristianos no saben explicar qué hay en el cielo. Si la gente entendiera las maravillas del cielo, la gente estaría aquí haciendo cola, no habría espacio para tanta gente. Pero como la gente no conoce, entonces no enseña, no habla. Por eso que las iglesias paran vacías. Por eso que tiene que haber aquí gente que estudie la Biblia y cuando tú le hables a alguien se enamore tanto y te diga, vamos a la iglesia, yo también quiero aprender, quiero conocer. Bonito, ¿verdad? Así se trabaja, pero para eso hay que aprender, hay que estudiar. Yo estudié 15 años la palabra para poder enseñar. 15 años me preparó el Señor. Usted recién está empezando, tiene que poner más empeño, tiene que ser más inteligente que yo, tiene que conocer más para que enseñe a más gente. ¿Ok? Siguiente punto, para entrar a las alabanzas ya. A ver, ¿a quién le di Salmos? Mateo ya está. ¿A quién le di Santiago 1:21? ¿Cuál es tu nombre, hija? ¿Tu nombre? Jacqueline. Muy bien, Jacqueline. Gusto conocerte. Dios te bendiga. A ver, lectura. Santiago 1:21. Está con la Biblia como sentadita, no hay problema, no te preocupes. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. ¿Qué dice Santiago? Está diciendo que la Biblia, la palabra, es la única que puede salvar tu alma. Recibe la palabra porque es la única que puede salvar tu alma. Tu alma no la va a salvar el doctor, no la va a salvar el brujo, no la va a salvar el pastor Benito. El pastor Benito está en peligro, también está luchando por su alma. Todos aquí estamos luchando por nuestra alma. La palabra de Dios es la única que puede salvar tu alma. Y si tú no la lees, tú crees que vas a decir, no, pero yo canto, pero yo predico, yo hago milagros, yo sano, yo levanto obras, no importa. Si tú no conoces la Escritura, no puedes subir al cielo. La única que puede salvar tu alma es la Biblia. Aprenda eso. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el mismo Jesucristo, la palabra revelada, el verbo hecho carne. ¿Usted sabía que Jesucristo es la palabra en sí? En San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras versiones dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesucristo es la palabra hecha carne. La palabra tenemos aquí, y Jesucristo se hizo carne. La palabra se hizo carne. O sea, Jesucristo es el único que lleva al cielo. La Biblia es la que te lleva al cielo también, porque Jesucristo es la misma palabra. Ahí Santiago dice, la palabra es la única que puede salvar tu alma. No los libros de matemática, no el conocimiento de la universidad, no. Ni el presidente puede salvar su alma, solamente la palabra de Dios. Y si tú no la lees, vas a perder lo más precioso. Tú puedes trabajar y construir una enorme casa, tener mucho dinero, ser famoso, pero el día que te mueras se acabó, no vas a llevar nada, se queda ahí. Lo único que el ser humano puede llevar a la eternidad, al otro mundo, es su alma, la salvación de su alma. El alma o va al infierno o va al cielo. Eso lo vamos a demostrar por la Biblia más adelante. Por eso que Santiago dice, lee la Biblia porque es la única que puede salvar tu alma. ¿Ok? Muy bien. Al otro, ¿quién más le di? San Juan 15:7. A ver, hijo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Listo. Bien. ¿Cuántas peticiones nosotros tenemos? Uno quiere una buena casa, un carro, mejores cosas para nuestra vida, ¿no? Queremos que el matrimonio se restaure, que nuestros hijos sean obedientes, queremos muchas cosas, ¿verdad? Y la única forma, escucha bien, hija, y con eso terminamos, la única forma de que Dios conceda lo que nosotros queramos, ahí dice, ¿no? Mira que fue el despacho lectural, dice, si permanecéis, Jesús está hablando aquí, dice, si permanecéis en mí y mis palabras, ¿qué palabras? La Biblia, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
que queráis y os será hecho. Promesa de Dios. Lo que tú quieras, Dios promete entregarte. ¿Cuándo? Cuando la palabra esté adentro de ti. Cuando tú vivas la palabra. Por ejemplo, se enferma un hijo, ¿no? Y a veces no hay para llevarlo al doctor. Pero si tú conoces la Biblia, permaneces en la Biblia, lo que tú simplemente oras y le dices, Señor, ten misericordia, sana a mi hijo, Dios lo sana. ¿Qué dice la Biblia? Pedid todo lo que quieras, Dios será hecho. Pero ¿por qué muchos cristianos piden muchas cosas y nunca se les cumple? ¿Por qué? Porque no cumplen la palabra, porque no obedecen la palabra, porque no viven la palabra, porque no permanecen en la palabra. ¿Y por qué no permanecen? Porque no la leen, porque no la conocen. Aquí hay un secreto enorme. ¿Quién no quisiera ser bendecido, no? ¿Quién no quisiera, porque a veces nos falta dinero para una u otra cosa? ¿Quién no quisiera ir a pasear? ¿Tú crees que Dios quiere que nosotros pasemos necesidad, pasemos pobreza y tantas cosas? Jamás esa ha sido, hermano, la intención de Dios. Dios dice en su palabra, hijitos, yo quiero que seáis bendecidos en todas las áreas de vuestra vida. Pero ¿por qué la bendición de Dios no llega a nuestra vida? Porque no tenemos la palabra en nuestra vida, porque no permanecemos en la palabra. Aquí Dios hace una promesa, un pacto. Si tú permaneces en mi palabra, yo prometo darte todo lo que tú quieras. Así de sencillo. ¿Ve? Qué práctico. No te pide que tú hagas otra cosa, que tú pagues dinero, ofrenda, diezmo. Dios te pide una sola cosa: obedece mi palabra. Cuando tú la obedezcas, lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, lo cumple. ¿Ve? Este es un secreto que muchos cristianos no lo ponen en práctica. Mucha gente le falta dinero, le falta plata, le falta salud. Quieren que Dios use su vida, pero nunca avanzan más allá. ¿Y saben por qué? Porque no están viviendo la palabra. Aquel que vive la palabra, Dios te promete que lo que tú le pidas, Dios te lo va a entregar. ¿No? Interesante. Hemos visto nosotros la gloria de Dios, hemos pedido tantas cosas y Dios la ha cumplido. Y Dios es real, porque Dios cumple lo que Él promete. Es eso la palabra de Dios. ¿Ok? Y terminamos con el último bendito, Salmo 119, versos 11. Punto número 6. Amén. Así dice la bendita palabra del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Dios te bendiga. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos prohíbe pecar. El salmista decía: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar. ¿Quieres no pecar? Lee la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, Dios pondrá en ti temor de Dios. Y cuando la tentación venga, te va a guardar, te va a sostener, algo te va a sujetar para que no caigas en tentación. La palabra es la respuesta a todas las cosas. ¿Ok? Solamente hemos visto 6 puntos. ¿Cuántos son? Más de 100. 6. La próxima clase continuamos. Ahora, la próxima clase la vamos a dar aquí abajo mañana en Mundo. Si pueden ir a Mundo mañana, continuamos ahí la enseñanza. Ya, ahora sí vamos a pasar a alabar al Señor. Nos ponemos en pie, glorificamos al Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Jesucristo.